Generando opinión. Con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce. Dios les bendiga, mis amados. Gracias por siempre permitirnos ingresar ahí a la intimidad de sus hogares, a todos los que de alguna manera nos ven aquí en San Pedro Sula a través del canal 98 de Amnet. También a aquellos que están fuera de las fronteras patrias viéndonos a través de internet, les mandamos un gran abrazo aquí en nuestro programa que es Doctrina Apostólica. Hoy quisiéramos trabajar un poquitito en dos partes. Seguramente hoy voy a poder grabar un único programa y en la próxima semana grabaremos el otro. Quiero poder compartir con ustedes un tema que le hemos llamado de eternidad a eternidad. Y es que es importante que a la luz de la Escritura veamos lo que es, lo que la Biblia nos marca de eternidad voy a dejar un espacio ahí, a eternidad. Ahí le voy a decir por qué dejé ese espacio. Vamos a hablar un poquito de los tiempos, vamos a hablar un poquitito de todo aquello que tiene que ver en la Escritura, cómo nace el tiempo, cómo de alguna manera se van a empezar a crear las cosas, cómo en la misma Biblia nos vamos a notar nosotros los diferentes tipos de tiempo que hay, cómo Dios hace el ciclo, el tomo tierra, cómo Dios lo hace a través de poner un paréntesis en la eternidad. De eso vamos a hablar hoy. Y quiero que ya con su cafecito, no sé a la hora que va a ver el programa, pero con su cafecito, su refresco, sus notitas ahí, podamos avanzar juntos en este tema que es de eternidad a eternidad. Venga conmigo, queremos compartir con ustedes en esta oportunidad un poquitito acerca de ello. Tal vez va a ser importante para mí dar algunas definiciones basándome en la Escritura. En el Salmo 106, verso 48, la Biblia dice: bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Note que la bendición, el llevar la bendición al Señor, en esta versión 60, es desde la eternidad hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, dice amén y aleluya. Queremos llevarlo a que usted se dé cuenta con nosotros desde dónde viene esto de la eternidad, cómo le decía yo al inicio, el tomo tierra, todo el tiempo que hemos vivido aquí en este planeta, de los que han vivido y experimentado tener al planeta aquí como su hogar, es un paréntesis en las eternidades de Dios. Para meternos un poquitito a las cosas, ahí en su pantalla usted puede ver algo que es importante. Ahí usted puede ver el nacimiento del Olam. El Olam lo conceptualizamos en la Escritura como la eternidad, como el punto donde todo se desvanece. Hay que entender todo lo que la Biblia dice y creo que para ello hay que tomar nota en algunas de las cosas que nos van a servir hoy. Y déjeme conducirlo un poquitito a que vayamos a ver algo acerca de ello. Tal vez voy a hablar un poquitito de la definición del tiempo, pero antes de todo, van a ver algunos vocablos que le ruego que ponga toda su atención porque de alguna manera tocaremos algunos puntos de cosmogonía. Cuando hablamos de eternidad, eternidad, y tal vez se lo voy a mostrar después cuando se habla de cosmogonía, porque la Biblia menciona que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero recuérdese que la Biblia menciona y dice la Escritura que de tal manera amó Dios al cosmos, entonces vamos a hablar de cosmogonía. Y para eso usted tiene que abrir toda su mente, abrir su percepción espiritual para poder trabajar. Número uno, por ejemplo, lo primero que tenemos que ver, algunos vocablos importantes de cosmogonía. En la cosmogonía vamos a trabajar algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, lo que es el Olam. El Olam, cuando se habla del Olam, de eternidad a eternidad, muchas veces en nuestra Biblia en hebreo lo que se dice es Olam. Y Olam no es nada más que el primer punto de creación. Olam no es nada más que lo que se llama el vanishing point.
dicen los gringos que es el punto donde todo se desvanece. Si nosotros nos pusiéramos a pensar un poquitito qué hubo antes de que el mundo fuera creado. Pero voy a tomar unos segunditos ya que aquí nos han ayudado un poquitito a que hablemos acerca del tiempo. Fíjense que cuando hablamos acerca del tiempo, aquí también tenía yo algo marcado, a ver si lo logro ubicar. Hay dos palabras y estoy yendo al diccionario Vine. Estoy yendo a este diccionario, es un diccionario W.E. Vine, diccionario positivo de las palabras, pero son las palabras del Nuevo Testamento. De eso estamos trabajando. Voy a buscar aquí la palabra tiempo, en lo que usted se acomoda allá en su casa también, para que podamos verlo. Déjeme buscarlo aquí en la T del tiempo. Ya casi que estoy llegando. Aquí está, la palabra tiempo. En el griego se habla de cronos y se habla de kairos o kairos. Seguramente que hay otras también, pero kairos y kairos también se llama otro tipo, se llama prostemia y otro se llama hora, otro eudia. Pero las dos palabras claves en griego son estas palabras que nos hablan a nosotros de cronos y de kairos. Cronos, dice este diccionario Vine, que es un diccionario positivo, implica duración, ¿verdad? Es un movimiento de tiempo, ocasiones a que se refiere la fecha de un acontecimiento. Y kairos o kairos es nada más el sazón, la oportunidad, en contraste con lo que se dice, muchas veces se usa para hablar de ocasión, oportunidad o cuando la cosa está ya madura. Por ejemplo, dice que el cronos expresa la duración de un periodo, el kairos destaca la caracterización por ciertas peculiaridades. Aquí también dice cronos marca la cantidad y kairos marca la calidad. Fíjese que usted lo puede ver ahí no sé si podemos hacer un acercamiento, pero usted lo puede buscar, está en la página 153 de un diccionario llamado Diccionario Vine. Aquí usted lo puede leer, dice que cronos marca la cantidad y kairos marca la calidad. Ahí podíamos tal vez leerlo todo, pero mi tarea nada más es que usted lo pueda ver allá en su casa. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, nos va a servir porque el cronos, por eso se dicen los relojes, ¿verdad? El cronómetro es el tiempo y kairos es el tiempo entonces divino. Entonces, yo quiero acercarme un poquitito para que ustedes y yo podamos trabajar juntos en algunos vocablos, voy a hacer una combinación del griego y del hebreo, porque entonces kairos es el tiempo de Dios, o kairos, y el cronos que todos conocemos, ¿verdad? Por las palabras que nosotros utilizamos de cronómetros, a veces hasta en la mitología griega se hablaba del dios Cronos. Ahora, poniendo un poquitito de cimiento en lo que queremos hablar de lo que es la eternidad. Yo creo que si algo voy a hablar que es sumamente profundo, es hablar de los planos existenciales. Para eso me tuve que derivar un poquitito a leer un poquitito de valga la redundancia, de lo que los rabinos mencionan con dos palabras hebreas. Una se dice Ayin Sof, y quiero que mire por favor ahí en su pantalla. Voy a hablarle de los planos existenciales. Entonces, el Ayin Sof me habla a mí de la dimensión de las cosas increadas. Ahí no existe, pero ni siquiera lo que se llama la nada. No hay tiempo, no hay eternidad, no hay espacio ni materia. Entonces, note por favor que cuando se habla de cosmogonía hay que entender algunas cositas que son vocablos que los hebreos les han dado, que se llama Ayin Sof. Ayin Sof, y que el otro, cuando se metemos, lo vamos a leer como el ex nihilo. Mire, cuando se hablan de estas cosas, son cosas profundas que tenemos que tratar de poner todo de nuestra parte para poder entenderlo. Yo lo que quiero es que usted piense por un momentito lo que, si nos vamos para atrás en la creación, por ejemplo, nos iríamos de aquí hasta Adán, que hubo antes de Adán, digamos, los seres angélicos, antes de los seres angélicos, tal vez la protocreación de Dios en Proverbios 8:22, que es donde aparece lo que se llamaba la sabiduría, que hoy se conoce como la iniquidad, la muerte. Pero para mí es importante notar que cuando uno va en estas situaciones y en estos adelantos del conocimiento de Dios,
vamos a ver nosotros que si llegamos hasta ahí, el primer puntito de creación se llama Olam, y ahí todo lo demás se desvanece, porque entonces, ay Dios mío, ¿cómo lo puedo hacer? Si de aquí para acá está solo Dios, ese es el plano existencial de lo increado. Ahí no existe nada, ni tiempo, ni no hay otra cosa. Ahí todo es Dios, Dios lo llenó todo. Entonces, para podérselo explicar, déjeme trabajar un poquitito con esto. Por ejemplo, cuando uno respira, hay inhalación y exhalación. Uno inhala y exhala, como el corazón, sístole, diástole. Entonces, como que Dios se contrae. Fíjese que le digo de aquí para acá, el plano existencial, aquí solo estaba Dios. Entonces Dios tiene que como contraerse, creando un espacio. Y en ese espacio empieza Dios a crear. Por primera vez hace un punto de creación, porque todo lo que Dios hace, la creación es porque Él quería compartir su amor, y eso le llaman, los rabinos que son entendidos en esto, le llaman el ex nihilo. Ahí en su pantalla dice que el ex nihilo es la dimensión de las cosas creadas. Están las cosas creadas que son visibles e invisibles, porque aunque sean invisibles, son cosas creadas. Nace la eternidad, nace el tiempo, hay espacio y hay materia. Entonces, le rogaría que ahorita mire toda su pantalla, porque entonces nosotros podemos decir que hay una división entre las dos planos existenciales. Uno es el Ayin Sof, yo sé que hoy estoy hablando un poquito de cosas profundas, y el ex nihilo. El Ayin Sof son las cosas increadas, es como donde Dios vive, ahí estaba todo lleno de Dios. Pero luego Dios empieza a crear y aparece lo que es el ex nihilo. Algunos ya cuando se ponen a estudiar esto, a esta parte que está aquí, le llaman ellos Shelet, que es estoy hablando solo de los vocablos hebreos, de lo poquito que he leído acerca de este tema, pero es que como habla de esto de las eternidades, todo tuvo un inicio. Todo tuvo un inicio, y eso es lo que de alguna manera usted puede ver en la Escritura. Fíjese que me he tomado estos minutos para poder empezar a hablar de algo que es sumamente profundo. Ahí pareciera como que Dios da un punto creativo y empieza a girar un punto creacional de Dios, una luz, y de pronto se hace tan inmenso porque Dios empieza a crear. Es como el desarrollo de una línea que va creciendo y desarrollando, ¿verdad? Creo yo que cuando empezamos a hablar de eso, nos ponemos en los puntos muy profundos de las cosas de Dios. Yo quiero que vaya conmigo porque estamos hablando de la eternidad. Ahora, desde el inicio dice la Escritura en Apocalipsis 13:8: y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo. Pero la fundación del mundo es la fundación del cosmos, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Entonces, note que desde la fundación del cosmos ya hay un libro de la vida, porque Dios ya empezó a desarrollar sus creaciones. Entonces, cuando se habla del Cordero como inmolado, a ver si tengo algo por aquí que mostrarle, aparece una luz, y entonces aquí nosotros vamos a ver cuando comienza. Fíjese pues, porque del Ayin Sof, que era lo increado, se atraviesa como una matriz y se da luz, un espacio que se llama el ex nihilo, que es donde están todas las cosas creadas, las visibles y las invisibles. Es donde Dios tenía al principio solo su tiempo kairos, porque el cronos nace cuando el hombre peca. A ver si me doy a entender tanto con todo esto. Pero entonces ahora, ahí en su pantalla, a ver si ahí está, sale la luz. Entonces, las simulaciones del verbo es cuando el verbo se despoja y tiene que salir del Ayin Sof y meterse al ex nihilo, a la dimensión de las cosas creadas. Pero el primer ingreso, y es que entonces aquí nosotros tenemos que poner algo que me llamó la atención, que aquí está toda la Tierra, aquí está todo el planeta Tierra. Nosotros realmente lo que hemos vivido, de lo que la Tierra ha sido, digamos, testigo, es un paréntesis en la eternidad. Y entonces yo miraba ya que la primera vez que sale, por ejemplo en Génesis capítulo 1, dice que Dios hizo la luz, pero esa luz es una luz
creadora. Fíjese, es una luz creadora, porque la luz, yo soy la luz, dijo el verbo. Entonces, en Génesis capítulo 1, yo sé que es profundo lo que estoy hablando hoy, sale la luz creadora. Y estos son como los inicios de lo que podemos hablar un poquitito de cosmogonía. Hoy, lamentablemente, no tomé el tiempo, pero por ahí me van a ir diciendo cómo van. Entonces, hablábamos de las inmolaciones, pero la primera inmolación, el primer despojo es salir para crear, es entrar al plano existencial de las cosas creadas. Pero la inmolación de Cristo no solo llegó ahí. La inmolación de Cristo llegó porque dice en Filipenses 2:7, en la kenosis, donde Él se vacía, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa palabrita que usted mira en su pantalla, la palabra despojó, es la única vez que aparece en la Biblia, y es la palabra kenosis. Se despojó de sus atributos divinos para venir aquí a la tierra, hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Luego dice la Biblia, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahora, note que aquí viene ya no como una luz creadora, sino en Filipenses capítulo 2 aparece el Señor y viene como una luz, pero ahora ya no es una luz creadora, ahora es una luz salvadora. Después, al final, yo no sé si usted encendió bien su televisor, pero al final le prometo que voy a hacer un resumen conforme los minutos vayan pasando y me vayan avisando aquí cómo vamos. Ahora, yo espero que vaya aquí conmigo hasta el día de hoy, hasta estos minutitos que llevamos, que pronto me dirán cuántos llevo. Pero fíjese estas situaciones de las inmolaciones del verbo. Cuando vemos esto nosotros, déjeme conducirlo todavía, aunque son las simulaciones del verbo, creo que de alguna manera las habíamos visto. Usted puede ver en su pantalla, es una luz, pero ahora salió una luz, pero con una cruz, porque es la luz salvadora. Antes nació la luz creadora y ahora viene la luz salvadora, y siempre el verbo tiene que de alguna manera tomar parte en esto. Esto es hermoso realmente, y ojalá que usted lo pueda entender, pero al final yo voy a tratar de explicárselo un poquitito mejor, porque estamos hablando de cosmogonía. Pero adelantemos un poquitito más. Fíjese que la Biblia me menciona a mí algunas cosas que son importantes, y por eso yo quiero que usted, al ver a su pantalla, usted mire el tomo tierra. Ahí está el tomo tierra, pero el tomo tierra es como un paréntesis. Usted lo ve en su pantalla, un paréntesis en la eternidad. De Génesis, Apocalipsis, todo eso es un paréntesis en la eternidad. Y tal vez entonces todo lo que venía antes era la eternidad pasada, y todo lo que va a venir después es la eternidad futura. Y entonces, no sé si lo voy a tener o lo voy a echar a perder. Aquí está. Ok. Es interesante que veamos este cuadro, y lamentablemente no sé si lo puedo dibujar, pero lo voy a aprovechar aquí. Si usted se da cuenta, de Génesis a Apocalipsis es un paréntesis en la eternidad. Quiere decir que el tiempo, si pudiéramos decirlo así, el tiempo de Dios, donde Dios se podía mover, aquí es una eternidad pasada y aquí es una eternidad futura. Ahora, insisto, todo lo que tenemos ahorita es un paréntesis en la eternidad. Ahora, note aquí algo. ¿De dónde vino la línea Kairos y nació el Cronos? ¿De dónde viene la línea Kairos y nació el Cronos? Simplemente cuando el hombre pecó. Cuando el hombre pecó, le dijo el Señor, desde el día que peques, ese día morirás. Cuando el hombre pecó, se acabó el Kairos y le dijeron, Adán, aquí te tengo tu reloj, póntelo, porque desde ahora ya vas a morir. Ahora hay un cronómetro. Ahora aparece el Dios tiempo, el cronómetro, como ahora. Antes no se tenía esto. En el tiempo de la eternidad pasada, si podemos decir dimensional tiempo, era un kairos. Pero para mí es importante que usted lo vea, y tal vez, yo sé que me quedan unos minutitos, pero para mí es importante esta primera parte del programa, porque entonces voy a tratar de hacer aquí algo que para mí es importante.
notemos, paso uno. Paso uno, y venga aquí conmigo porque voy a ir ya tomando un poquitito de freno, porque hoy tal vez este primer capítulo es de cosmogonía, solo quiero ver qué más traía adelante para no perderme. Ok, entonces le voy a explicar. Aquí en el Ajin Sof, estos son planos existenciales, pero le ruego por favor que preste toda su atención a esto, porque los planos existenciales, el Ajin Sof es cuando Dios ocupaba todo, no había otra cosa, todo era Dios. Pero entonces el Señor, como nuestro movimiento de inhalar y exhalar, como que Él se contrae, y entonces cuando Él se contrae, Él da luz, un espacio que se llama el ex nihilo. Así le llaman, si usted quiere póngale plano existencial de lo increado y plano existencial de lo creado para que lo pueda entender. Pero entonces cuando vino aquí, vino esa luz, se crearon los cielos y la tierra y dijo Dios, hágase la luz, y entra la luz, pero la luz creadora. Entonces cuando entra la luz creadora, ahora note, aquí pues, revisando ya conocimos el Ajin Sof, ya conocimos el ex nihilo, el Olam, el primer puntito de creación. Entonces aquí el primer puntito de creación le podemos llamar el Olam. Y ahí empieza como esas líneas que empiezan a crecer y a desarrollar para hacer ya una creación. Y entonces aquí venía toda la eternidad pasada, aquí venía Dios con todas sus creaciones. Pero cuando el hombre peca, aquí en Génesis, entonces aquí comienza el tiempo Cronos. Aquí comienza el tiempo Cronos. Cuando todo esto se acabe, vamos a entrar a la eternidad futura, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, esta es la eternidad pasada. Y ahorita estamos en el Cronos, estamos viviendo aquí en la tierra, pero luego va a venir la eternidad futura. Por eso David decía de eternidad hasta la eternidad, porque son situaciones que de pronto se van a dar en la misma creación de Dios. Yo sé que tengo que avanzar un poquitito, pero el tiempo casi que se me ha agotado. Pero para mí es importante que usted se dé cuenta que hoy hemos hablado prácticamente de eternidad, hemos hablado de cosmogonía, porque para mí tal vez este no es un tema que demos todos los días, pero aquí estaba toda la creación. Aquí podemos decir que había una creación antes que la tierra fuera hecha. Pero pastor, eternidad pasada, ¿cómo? ¿Qué hay antes que la tierra fuera hecha? Bueno, la Biblia me lo menciona. La Biblia menciona que, por ejemplo, antes que la tierra fuera hecha, ya habían otras estructuras creacionales. Antes que la tierra fuera hecha, por ejemplo, en Job capítulo 38, verso 7, dice la Biblia que los hijos de Dios se regocijaban en las estrellas. Es decir, que había cierto tipo ya de universo, porque recuérdense que en el ex nihilo era la dimensión de lo creado, la dimensión aún de las cosas visibles e invisibles. La Biblia habla de tronos, habla de estructuras creacionales que nosotros en la dimensión del hombre no las podemos ver, pero sabemos que ahí están, ahí existen. Pero de pronto Job 38 nos da una luz muy hermosa, porque Dios dijo, voy a hacer la tierra, y dice que los hijos de Dios se regocijaban, dice que las estrellas de Dios estaban todas, había unidad, todo lo que se llama la eternidad pasada. Voy a ir ahorita a la pantalla con usted. Ahí había una paz en todo, ¿cómo le podemos llamar? El universo, en toda la creación, en toda la eternidad pasada, aquí. Pero de pronto Dios va a crear al hombre. El hombre peca, y al Adán pecar, Dios le dice, aquí está tu cronómetro. Y entonces se deja el tiempo Kairos y nos metemos en el crono de Dios. En el siguiente programa vamos a ver cómo Dios va a purificar la contaminación, porque no solo, eso es importante que se lo diga, porque nos va a servir para el final de este programa e inicio del otro. No, la tierra estaba siendo creada, pero la tierra sufrió polución, sufrió muchas cosas, porque en el cosmos hubo desvíos. Dice, ¿acaso hay ángeles? ¿Acaso puedo confiarme a los ángeles? Y los ángeles cayeron. Entonces contaminaron no solo la tierra, sino contaminaron el cosmos. Pero Adán era en el que el plan divino, él iba a venir a gobernar la tierra, a ensancharse y a llenar el cosmos. Pero como no pudo hacerlo, entonces Dios puso un cronómetro. Dijo, voy a empezar con este tiempo. Cuando el cosmos se purifique, cuando haya
una asepsia, dijeran los médicos, cósmica, cuando todo esto se limpie y llegamos al final de cielos nuevos y tierra nueva, se acaba el Cronos y empieza la eternidad otra vez, pero va a ser la eternidad futura. Todo lo que he tratado de decirle esta tarde, que le hemos subido el volumen a la doctrina, hablando un poquito de cosmogonía, de eternidad, como dijo David en el Salmo 106, es que nos demos cuenta que todo el de Génesis, Apocalipsis, es un paréntesis en la eternidad. Si todo lo que hay en la tierra es un paréntesis en la eternidad, ¿qué seremos realmente nosotros? Seríamos algo menos que eso. Por hoy le agradecemos el tiempo de haber estado con nosotros, y en el próximo programa le voy a dar un adelanto. En el próximo programa vamos a estar viendo la purificación del cosmos, que consta de 3 eventos. Esto lo vamos a ver en el próximo programa aquí de Doctrina Apostólica. Por hoy les agradecemos por haber estado con nosotros, de verdad ha sido una bendición. No quise continuar dándole más detalles, sino que con una tacita de té, una tacita de café, un refresco allá en su casa, usted y yo podamos haber entendido hoy cosas muy importantes. Hoy nos hemos ido hasta el punto, hasta el inicio del punto de la creación de Dios. Eso se llama Olam. La creación de del plano existencial de las cosas creadas se llama ex nihilo. Le prometo que en el próximo programa lo vamos a repasar antes de entrar de lleno a la purificación del cosmos. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima.